Imagina una civilización que podía predecir eclipses solares con exactitud milimétrica, sin telescopios, que construía pirámides perfectamente alineadas con las estrellas sin maquinaria moderna, que desarrolló el concepto matemático del cero, 800 años antes que llegara a Europa. Esta es la historia de los mayas, la civilización más enigmática y brillante que jamás surgió en América, mientras gran parte de Europa occidental atravesaba la Alta Edad Media, en las selvas tropicales de México, Guatemala, Belice y Honduras. Una civilización extraordinaria alcanzaba alturas nunca antes vistas, hijos del quinto sol. Por más de 3000 años, desde el 2000 a.C. hasta nuestros días. Los mayas no solo sobrevivieron, dominaron, construyeron más de 40 ciudades monumentales, desarrollaron la escritura más avanzada de América y crearon un calendario más preciso que el que usamos hoy. Pero aquí viene lo más misterioso. En el año 900 después de Cristo, en la cúspide de su poder, las grandes ciudades del sur fueron abandonadas. Sus habitantes simplemente se marcharon. ¿Por qué? Quédate. Y durante los próximos minutos, vas a descubrir los secretos de la civilización más fascinante de América. Esta es la primera parte de nuestra trilogía sobre las tres grandes civilizaciones precolombinas. Todo comenzó hace más de 4000 años. En las tierras bajas de Mesoamérica, los antiguos mayas descubrieron algo revolucionario, como cultivar maíz, frijoles y calabaza en la selva tropical. Adaptaron estas plantas ya domesticadas por pueblos arcaicos anteriores, desarrollando técnicas agrícolas sofisticadas como sistemas de drenaje, campos elevados y terrazas, que les permitieron prosperar en el complejo ecosistema selvático de las tierras bajas. Pero los mayas no eran como otras civilizaciones. Mientras los egipcios tenían el río Nilo, los mesopotámicos contaban con ríos para irrigar. Los mayas tuvieron que prosperar en una de las zonas más desafiantes del planeta, la selva tropical. Sin ríos navegables, sin animales de carga, sin metales para herramientas. ¿Cómo lograron construir una de las civilizaciones más avanzadas de la historia? La respuesta está en su genio para adaptarse a su entorno. La clave está en lugares como El Mirador, Guatemala. Aquí, hacia el 600 a.C., los mayas construyeron la estructura más masiva de América, la Danta, una de las construcciones más impresionantes del mundo antiguo, demostrando la sofisticación de esta civilización desde épocas muy tempranas, con 72 metros de altura y una base tan amplia que su volumen total supera al de la Gran Pirámide de Giza, aunque esta sea más alta. Pero esto era solo el comienzo. Los mayas no construían ciudades, construían cosmos en miniatura. Cada plaza, cada edificio, cada escalón tenía un significado astronómico profundo. En Oaxactún, construyeron un observatorio pionero en investigación profunda, que funciona como un calendario gigante de piedra. El 21 de marzo y el 21 de septiembre, el sol sale exactamente detrás de tres templos específicos, marcando los equinoccios con precisión perfecta. Copán funcionó como un verdadero centro académico del mundo maya, comparable en su rol a instituciones científicas modernas. La escalinata de los jeroglíficos, 63 escalones, con más de 2000 glifos, es la inscripción más larga conocida, un verdadero archivo histórico y cósmico. Chichén Itzá, una metrópolis cosmopolita, vibrante, con templos imponentes como rascacielos de piedra, mercados llenos de intercambio y una mezcla de culturas que la convirtió en el gran escaparate de poder del posclásico, de una monumentalidad sin igual. Tenía construcciones como el castillo, pirámide de Kukulcán, el caracol, observatorio, el templo de los guerreros y el juego de pelota más grande de Mesoamérica. Oba destacó por su compleja red de caminos blancos, entre ellos el Sacbé-Unque, con más de 100 kilómetros. Es la calzada prehispánica más extensa registrada en Mesoamérica, conectando la ciudad con Yaxuná. Su edificio principal, la pirámide Nahak Mul, alcanza los 42 metros de altura y constituye la estructura más alta de la península de Yucatán, símbolo de la centralidad política y ceremonial de Cobá durante el Clásico tardío. Amanay, cuyo nombre significa cocodrilo sumergido, constituye uno de los asentamientos mayas de ocupación más prolongada, con continuidad de más de 3000 años. Su ubicación estratégica en las orillas del New River, con acceso al Caribe, le permitió sostener redes de intercambio
y adaptarse a los cambios políticos y culturales que afectaron al resto del área maya. Monumentos como el Templo Alto y el Templo del Jaguar Mascarón evidencian tanto la monumentalidad clásica como la persistencia ritual en el posclásico y la época colonial temprana. Esto no es casualidad, es ingeniería astronómica pura. Entre los años 250 y 900 después de Cristo, los mayas vivieron su edad de oro, y cuando digo oro, no hablo de metales preciosos, hablo de algo mucho más valioso: conocimiento. Crearon el único sistema de escritura completamente desarrollado en América precolombina, con más de 800 símbolos. Podían escribir cualquier palabra de su idioma, pero ¿qué calculaban y qué registraban? Entronización de reyes, guerras, alianzas matrimoniales, fechas históricas, sacrificios rituales, poesía, historia, matemáticas, astronomía, ciclos de Venus, eclipses, las fases de la luna, eventos astronómicos, solsticios y equinoccios. Todo quedaba registrado en piedra y códices. Pero aquí viene lo increíble: mientras Europa tenía acceso limitado a textos escritos, los mayas produjeron miles de libros, códices hechos de corteza de árbol. Lamentablemente, los conquistadores españoles destruyeron casi todos, considerándolos heréticos. Solo sobrevivieron 4 códices completos de los miles que existieron. Los mayas fueron genios matemáticos. Desarrollaron el concepto del cero de forma independiente, varios siglos antes de que este concepto llegara a Europa desde la India, en el siglo XII. Pero su sistema era elegantemente simple. Usaban solo 3 símbolos. Un punto representaba el 1, una barra el 5 y una concha el 0. Con estos 3 símbolos podían calcular números astronómicos. Literalmente calcularon que el año solar duraba 365.242 días. Nuestros cálculos modernos con tecnología satelital indican 365.2422 días. Se equivocaron por apenas 0.0002 días. Esto significa que su calendario Job era más preciso que el calendario gregoriano que usamos actualmente. Pero los mayas no eran solo matemáticos contemplativos, eran guerreros feroces y políticos astutos. Sus ciudades-estado luchaban constantemente entre sí por el control de rutas comerciales, prisioneros para sacrificios rituales y prestigio dinástico. La vida cotidiana de los antiguos mayas estuvo profundamente estructurada por los ciclos agrícolas. Cada acción, sembrar, tejer, cazar o narrar un mito, tenía dimensión cósmica. Las familias campesinas mayas iniciaban su jornada antes del amanecer, en sincronía con los ritmos naturales. El fuego doméstico, encendido diariamente, tenía además un carácter ritual. En los centros urbanos existía una marcada especialización. Artesanos producían cerámica, objetos de obsidiana y jade. Comerciantes mantenían amplias redes de intercambio de cacao, jade, conchas marinas y plumas de quetzal. Escribas y sacerdotes registraban hechos históricos en estelas y códices, y calculaban fechas en los calendarios rituales y solares. La rivalidad más famosa fue entre Tikal y Calakmul, las dos superpotencias mayas. Por más de 130 años se enfrentaron en una serie de conflictos que los arqueólogos han denominado popularmente la Guerra de las Estrellas, por los emblemas estelares que identificaban a ambas dinastías. Los murales de Bonampak nos revelan la cruda realidad de estos conflictos. Los mayas capturaban nobles enemigos para sacrificarlos en ceremonias elaboradas. Creían que la sangre de la élite alimentaba a los dioses y mantenía el equilibrio cósmico. El sacrificio para ayudar al sol en sus luchas del inframundo, cuando se transformaba en el jaguar nocturno, se hacía diariamente. El autosacrificio ligero de los gobernantes, como el sangrado de orejas o la lengua, era una práctica común. Se consideraba una ofrenda personal para mantener el orden cósmico y asegurar la fertilidad de la tierra. Las ofrendas no sangrientas como incienso, flores y alimentos eran esenciales y se realizaban tanto a nivel público como doméstico. Las ciudades-estado fueron evolucionando hacia una comprensión profunda del cosmos, a punto que cada ciudadano era parte de un todo, y ese todo era más que la suma de sus partes. Y entonces, todo cambió, entre los años 800 y 900 después de Cristo. En menos de un siglo, las grandes ciudades mayas del sur fueron abandonadas, una por una. Metrópolis como Tikal, Palenque, Copán y Calakmul perdieron población masivamente.
Millones de personas abandonaron centros urbanos que habían prosperado durante siglos. No hay evidencia clara de invasores externos. No hay rastros de catástrofes volcánicas devastadoras. No hay indicios de epidemias masivas. Las ciudades fueron engullidas lentamente por la selva, convirtiéndose en las ruinas misteriosas que conocemos hoy. Pero este no fue el fin de los mayas como pueblo, que causó este colapso. Los científicos han propuesto múltiples teorías, y la evidencia sugiere que fue una combinación de factores. Los datos paleoclimáticos revelan sequías severas entre los años 800 y 1000 después de Cristo. Para una civilización que dependía completamente de la lluvia para sus cultivos y cisternas, esto pudo ser devastador. Otros arqueólogos proponen un colapso político y social. Las élites mayas se habrían obsesionado tanto con guerras costosas y rituales cada vez más elaborados que perdieron el apoyo de la población común. Pero quizás la perspectiva más importante es esta: los mayas no desaparecieron. Las poblaciones del norte, especialmente en Yucatán, continuaron prosperando hasta la llegada de los españoles. Y hoy, más de 6 millones de personas hablan lenguas mayas y mantienen vivas muchas de sus tradiciones ancestrales, mientras las grandes ciudades mayas del sur eran reclamadas por la selva. En el centro de México, otro pueblo estaba forjando su destino. Un pueblo que no construiría observatorios para contemplar las estrellas en paz, sino templos imponentes dedicados al dios de la guerra. Un pueblo que no mediría el tiempo únicamente con calendarios astronómicos, sino con la conquista de imperios enteros. Un pueblo que construiría la metrópoli más grande del mundo prehispánico. Hijos del quinto sol. Ellos son los aztecas, y su historia cambiará todo lo que creías saber sobre las civilizaciones americanas. Los mayas nos legaron una lección extraordinaria, que la curiosidad humana y la observación cuidadosa pueden desvelar los secretos del universo. Sin tecnología moderna, sin universidades, sin bibliotecas digitales, lograron comprender el cosmos con una precisión que nos sigue asombrando. Si este viaje por la civilización maya despertó tu curiosidad, suscríbete, porque el próximo viernes publicamos Aztecas, el imperio que dominó Mesoamérica. Te prometo que esa historia te impactará aún más. Da like si los mayas te parecieron fascinantes, comenta cuál teoría del colapso maya te resulta más convincente, y comparte este video con alguien que necesite descubrir que América desarrolló civilizaciones tan sofisticadas como cualquier otra en el mundo. Al terminar la trilogía de la presentación de estas civilizaciones, seguiremos emitiendo videos más detallados de cada aspecto relevante de aztecas, incas y mayas. Nos vemos en el próximo episodio de la trilogía. Hasta entonces, que las estrellas guíen tu camino como guiaron el de los mayas.